Hola, muy buenos días. Bienvenido a la emisora La Voz de Borinquen Radio y al canal YouTube de La Voz de Borinquen. Hoy, pues, domingo, bienvenido a un domingo muy hermoso aquí en la bella ciudad de Orlando, Florida. Hoy vamos a tener como invitado a don Jorge Luis García Ruiz. Don Jorge Luis García Ruiz es profesor de la Universidad Luterana de Texas, es escritor. Si ustedes se recuerdan del libro Presidio, aquellos que lo tienen, pues saben de que yo estoy hablando. Es arqueólogo y es investigador. Y hoy pues viene con un nuevo libro, lo cual voy a estar platicando con Luis García para que me explique más detalles sobre un libro que él acaba pues de lanzar al mercado. Eh, Don Jorge Luis, muy buenos días, ¿cómo está usted? Hola, buenos días a todos. Casi no se me ve aquí detrás de los letreros que tienes puestos. Sí, sí. Cuéntame, ¿cómo está allá Texas, ya que vivimos los dos en Estados Unidos? Pues bien, de momento muy tranquila está la cosa. Ya veremos más adelante según va avanzando el año, pero de momento estamos tranquilos. No ha empezado todavía el invierno, seguimos con una temperatura y con un sol radiante, o sea que disfrutando del lugar. Ah, mira qué bien. Pues Luis, pues vi tu libro, el nuevo libro que se llama Revolución en inglés y me interesé, porque aunque tu libro está en inglés, pues tú sabes que vivimos en Estados Unidos y que la mayoría de los jóvenes hispanos en Estados Unidos, aunque muchos saben leer en inglés y saben leer en español y saben hablar inglés y saben pues hablar en español también, porque yo tengo familiares que hablan los dos idiomas, depende de la educación que se interesó la familia en que aprendieran español, pero hay otro porcentaje que te habla español o Spanish English, pero no te sabe leer español. Entonces, a ver yo tu libro que trata en inglés la manera en que España ayudó a la independencia de Estados Unidos, que eso muchos de los hispanos en Estados Unidos no lo saben. Me gustaría que tú me platicaras un poco sobre tu libro. Bueno, pues es un libro que, como ves, surge por los 250 años de la celebración de los... Celebración relativa, celebración para los estadounidenses, claro. El español no creo que celebre tanto como el estadounidense este tema. Ya se cumplen los 250 años, entonces pues es la efeméride ideal para sacar este libro. Lo que hemos hecho ha sido una revisión completa de toda la documentación existente que hay y no es como se puede pensar, porque es la tónica actual igual que en el cine de Hollywood, que se andan haciendo remakes de cosas que ya están hechas, ¿no? En el caso de los libros pasa lo mismo, llegan las efemérides y más de uno se anima a escribir un libro que lo único que hace es un refrito de lo que ya existe. En este caso lo que he hecho ha sido revisar, empezar como siempre hago con un papel en blanco, revisar toda la documentación existente, todos los documentos que hay, y a partir de ahí pues se han descubierto cosas que son reveladoras y son muy interesantes sobre la independencia de los Estados Unidos, sobre la tremenda importancia que tuvo la aportación española, que fue, a pesar de lo que la gente crea, fue superior a la francesa por diversas razones. No solo en la repercusión, sino en las aportaciones económicas y en las aportaciones militares que todo esto tuvo. Y yo creo que en una revisión que he hecho de la bibliografía, evidentemente tienes que hacer una revisión de la bibliografía, lo que se ha publicado hasta ahora, pues son, digamos, investigaciones o son relatos que lo que nos hablan solo de una parte. Lo que yo he hecho y que no se ha hecho hasta ahora, pues es cruzar las cuatro versiones o los cuatro documentos que se han ido creando por parte de las cuatro potencias implicadas en esta revolución, que son los ingleses, franceses, españoles y los norteamericanos.
Entonces, pues de ahí, de ese cruce de datos y de informaciones, han surgido revelaciones que son tremendamente interesantes. ¿Y a qué se debe, te pregunto, que me platica, pues, diferentes países, creo que son cuatro que ayudaron a la independencia de Estados Unidos? ¿A qué se debe que Estados Unidos no hace hincapié sobre la ayuda que aportó España a la independencia de Estados Unidos? Y los que estudian historia de Estados Unidos, yo veo, porque yo le he estudiado la historia de Estados Unidos, y veo que no se habla de España, que contribuyó a la independencia de Estados Unidos. Porque Estados Unidos no se crea sobre el imperio francés, ni se crea sobre el otro ayudante. Lo que se hacen es, primero, el imperio francés lo que tiene es ellos inventan la propaganda, entonces a cualquier mínima cosa que hacen la venden como si hubiesen sido fundamentales, ¿verdad? La potencia holandesa en ese momento, que era una potencia comercial, la aportación que tiene es únicamente económica y se recibe, o sea, se tiene a base de un 7% de interés, con lo cual, pues podemos decir que no fue una ayuda, fue un préstamo, ¿no? Hombre, todos los préstamos son ayudas también, pero los holandeses recibieron el pago de sus aportaciones económicas a un 7% además, eso está bien documentado. Y la única parte que hizo una aportación absolutamente generosa en el punto final, porque tampoco es que España fuesen tontos y que lo fuesen a regalar todo lo contrario. Todo lo que se aportaba pues era un préstamo. Lo que ocurre es que en los documentos lo vemos como ya me lo pagarás cuando puedas, ¿no? Y eso se convirtió en un no te lo pago nunca, y hago todo lo posible, aporto toda la leyenda negra posible para no tener que pagar esa deuda. Y eso es lo que ha sucedido básicamente con la ayuda española a los Estados Unidos de América. La deuda económica que tienen con España es abrumadora. Además, el estadounidense siempre ha defendido en todos los tribunales que las deudas entre países no prescriben nunca, con lo cual hay que entender que la deuda sigue vigente totalmente. Lo que pasa es que, bueno, yo tampoco reclamo la devolución de la deuda económica en este libro, aunque la empiezo a esbozar claramente, y esto sí lo tengo que decir mejor que lo que se había hecho hasta ahora en otras publicaciones. Lo que sí reclamo es la deuda moral que los Estados Unidos tienen con España, y que no solo no están pagando, sino que están apretando el acelerador con la leyenda negra. Y ya es el colmo, ¿no? O sea, que España, con toda su generosidad, les facilitase su independencia y que ahora encima seamos los malos de la película, ¿no? Que España sea el malo de la película. Entonces, pues bueno, hay mucho que tratar con este tema, y hay un interés claro por parte de los Estados Unidos, a lo mejor no tanto ahora, porque si hace 250, 240 años consiguieron no pagar económicamente esa deuda, imagínate ahora si nos ponemos a reclamar la deuda, no lo van a pagar nunca, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, desde el momento en que se termina la Revolución Norteamericana, pues está ese intento de no hacerse cargo de esas responsabilidades y de esa deuda, y de ahí viene el que se niegue totalmente la participación española. Esto ya parte justo después desde el trabajo de John Jay, uno de los padres fundadores de la patria norteamericana, ¿verdad? Que es absolutamente nefasto y totalmente intencionado y dirigido a no hacerse cargo de esa deuda y de esas responsabilidades. Tampoco, por otra parte, ni Holanda ni Francia tenían ningún territorio sobre el que se pudo construir los Estados Unidos de América. Esos territorios le pertenecían a España, y el objetivo principal desde el primer día pues era quitarle los territorios a España, como así sucedió, ¿verdad? Estamos hablando pues, de la Luisiana en ese momento española, estamos hablando de todos los territorios al oeste del río Mississippi, estamos hablando del 54% del México independiente, estamos hablando de Cuba, Filipinas, Guam y Puerto Rico. O sea, estamos hablando de que Estados Unidos se construye sobre el Imperio Español. Entonces, claro,
¿Tú qué haces cuando te quieres hacer con el poder? Pues tú, y eres el príncipe, pues primero tienes que matar a tu padre y después tienes que acabar con su legado para que tu propio legado sea superior al de tu padre. Y eso es básicamente lo que se ha hecho después de la Revolución y con los Estados Unidos. Cuando te refieres a deuda económica, te refieres al estado de la Florida que Estados Unidos se le puede decir que se lo embrolló y no se lo pagó a España. Sí, exactamente. Y eso es, hay un capítulo dedicado en bueno, la información precisamente del impago que no se pagó de la Florida a España está repartida en 2 o 3 capítulos y está claramente, totalmente documentado que no pagaron, en ningún momento pagaron la Florida. Y es un caso que se estudia en todas las escuelas de leyes en el mundo, ¿no? De derecho, de abogados. En todas esas escuelas se estudia el caso de cómo los Estados Unidos literalmente se robaron la Florida de lo que era España. Pero te pregunto, ¿logró España reclamar a Estados Unidos que por qué no le ha pagado o desistió ya y aceptó la realidad de que Estados Unidos ya no le iba a pagar? Es un caso realmente, esto es realmente complicado, ¿no? Entonces, España no tenía, acuérdate que por esas fechas, ya muy cerquita, ya teníamos casi encima la invasión, teníamos la invasión napoleónica, o sea, estábamos dependiendo totalmente de Francia. España había perdido totalmente todo su peso internacional, no tenía capacidad de defender territorios y los Estados Unidos llevaban empujando para quedarse con la Florida, llevaban empujando desde el final de la Revolución, ¿no? Entonces, allí por 1819 hay unas reclamaciones en el Tratado de Adams-Onís y entonces en esas reclamaciones pues entra gente tan negra, tan como Oliver Pollock, ¿no? Oliver Pollock es fundamental para la desmembración del Imperio Español. Entonces, efectivamente, los Estados Unidos, España firma ese acuerdo, el acuerdo de cesión de la Florida, que se lo quedan sin pagar los supuestos 5 millones de dólares en los que estaba valorada, no los pagan y España, como no podía litigar en tribunales internacionales o ni tan siquiera en los internacionales, en los tribunales norteamericanos, Estados Unidos ya estaba consiguiendo cierto poder, ¿verdad? Y desde luego superior al que en ese momento tenía España y no pagaron absolutamente ni un dólar, absolutamente nada. Me viene a la memoria ahora la cuestión está de Venezuela, donde el presidente Trump dice Venezuela debe petróleo a Estados Unidos porque ellos pues no le pagaron, sino que cogieron las petroleras y las nacionalizaron y que por eso es que ellos tienen derecho a entrar a Venezuela y extraer petróleo porque se lo deben. Entonces, si ese es el caso que Estados Unidos defiende el punto de vista de ellos, pues entonces España tendría que defender el punto de vista de España y hacer lo mismo que está haciendo Estados Unidos, ¿no? Bueno, lo que se está viendo ahora mismo de parte de algunos hispanistas que no han hecho un estudio serio sobre este tema, pues se está viendo que se están reclamando cantidades absolutamente desbordadas, ¿no? Entonces, hablando en números ingleses que son distintos a los números españoles, podríamos establecer una modesta cantidad en torno a los 2 trillones, de trillones americanos de dólares, la deuda que se establece. Lo que ocurre es que, bueno, pues algún hispanista muy lanzado, pues está reclamando 12 o está reclamando 30. 30 actualmente, pues es casi el total de la deuda que tienen los Estados Unidos con el mundo, ¿no? No, lo cierto es que a lo mejor estaríamos hablando, sí, en una forma más, digamos, la más realista posible, estamos hablando de entre 1 y 2 trillones de dólares.
en esto en idioma inglés. Hay gente que no lo sabe, pero en idioma español lo que en inglés es un trillón, en español es un billón, ¿no? Y entonces esto causa unas confusiones tremendas para la gente. Sí, sí. Para los que me están escuchando desde la península o desde México, serían 2 billones con B para hispanohablantes y 3, o sea, perdón, y 2 trillones con T para los angloamericanos. Ese sería más o menos algo realista, que se puede reclamar todavía, porque, como digo, los Estados Unidos lo que han hecho a lo largo de toda su historia es han cobrado todas sus deudas. Entonces, las leyes norteamericanas no contemplan en que esas deudas prescriban. Entonces, si no prescriben para ellos, tampoco tendrían que prescribir para los demás. Y en cuanto a lo que me comentas de Venezuela, no quiero entrar en política, no vamos a hablar de política ni de la administración actual de los Estados Unidos, pero es lo mismo que llevan haciendo desde incluso antes el momento de su creación, ¿no? Es el mismo modus operandi, y entonces es la forma en la que los Estados Unidos se fueron quedando con todos los territorios y es el territorio que forman los Estados Unidos actuales, pues primero la Luisiana, segundo la Florida, después el norte, el septentrión novohispano mexicano, las islas, y ahora mismo pues lo de Venezuela pues es casi lo menos que se puede decir, porque se está pretendiendo Groenlandia en las mismas condiciones, ¿no? Tomo lo que quiero y además lo tomo en una forma casi pirática, como hacían los piratas en su momento. Bueno, según me está explicando, pues yo entiendo que toda esa cuestión está vigente hasta el día de hoy, que se puede reclamar. Entonces, si todas estas cuestiones y tratados, algunos están vigentes hasta el día de hoy, entonces yo tengo que llegar a la conclusión que el Tratado de Paz en París, donde se dio a Puerto Rico y a Cuba, a Estados Unidos, todavía sigue vigente y que nosotros tenemos derecho también a que se nos quite el artículo 9 del Tratado de París, porque eso está vigente, ¿no? Sí, lo que pasa es que ¿quién se lo reclama a la primera potencia del mundo? ¿Quién tiene la facilidad, o sea, no la facilidad, sino el poder para reclamárselo a la primera potencia del mundo? Un poder tanto político como económico como militar. Entonces, pues esto entra dentro de la utopía. Lo que yo estoy reclamando con este libro que he hecho, soy plenamente consciente de que esa utopía es pues una utopía, es prácticamente imposible de reclamar, pero estoy reclamando que al menos se reconozca la deuda moral que los Estados Unidos tienen con el mundo hispano, con España, y que es impagable. O sea, tendrían que estar reconociendo absolutamente su historia hispana, que es mucho más que la británica. Tendrían que estar reconociendo esa deuda moral absoluta, en lugar de estar aplicando leyendas negras que son fácilmente desmontables, y la única manera por la que no se pueden desmontar es por el tamaño, o sea, por el poder que tienen los Estados Unidos, que en el momento en que pongan su maquinaria propagandística a funcionar, pues es imposible batirlos. Pero es que la realidad y los documentos están sacándoles los colores totalmente, los están poniendo rojos. Sí. Bueno, siendo que tú eres español, te tendría que hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo tú ves a España? Si en el pasado se decía que España estaba débil, ¿y cómo tú ves España ahora? No como imperio, porque no es un imperio, pero ¿cómo tú ves la actualidad a España? ¿La ves poco débil o la ve más fuerte que en el pasado, que puede, pues, no sé, hacer valer, pues, en medio de la situación que está pasando en la actualidad, que ya tú ves que Hispanoamérica, pues, el futuro yo lo veo un poco incierto porque ya tú has escuchado los rumores
ya otras personas quieren controlar la Hispanoamérica y que por lo que yo veo, tarde que temprano, entonces Hispanoamérica para mí personalmente sería siendo lo que es Puerto Rico, una colonia que está dominada por el imperio norteamericano y parece que eso es el futuro que quiere imponerle América al continente hispanoamericano. Bueno, aquí el problema es que el Imperio Español cayó, pues cayó en ese momento, cayó en el momento de la Revolución norteamericana. España, poquito a poco, a partir de ahí, pues fue perdiendo su imperio. Y luego, en las últimas décadas, España ha perdido el peso y la relevancia internacional que pudiera tener gracias a los políticos actuales que han estado. Y que además son de los dos colores, ¿eh? No se puede decir que uno que sea de izquierdas o que sea de derechas. Eso ha sido una cesión voluntaria de nuestros políticos de esa relevancia internacional, de no aceptar responsabilidades, buenas responsabilidades, porque nos teníamos que haber hecho cargo de toda esa herencia que se ha dejado en América y que, pues, por razones de todo tipo, por cortoplacismos, por ideologías, pues no nos hemos hecho fuertes con ella. Tendríamos que ser todos una unión, pero en cambio, pues esos sistemas educativos que se han implantado en muchos países de Hispanoamérica, lo que hacen es precisamente detestar a España, a la España peninsular actual, ¿no? Y en la propia España peninsular, pues tenemos a más del 50% de la población totalmente desinformada de su propia historia, que lo único que se está haciendo también es repartiendo odio basado precisamente, para que te hagas una idea, ahora mismo que estoy mirando la portada del libro, ahí he puesto la Cruz de Borgoña y esa bandera ahora mismo en España, pues le han puesto unos carteles absolutamente demenciales de fascismo prácticamente. Y es una bandera que lo que hacía en su momento pues era unir a todos los territorios tanto de ultramar como de la península ibérica. Entonces, hasta ese punto hemos retorcido la historia y la narrativa y ahora mismo pues es que no podemos hacer nada. Porque en cuanto tú saques un libro como el que yo estoy sacando, hablando de historia de España, ya eres un neofascista, ¿no? Absolutamente de derechas. Y yo precisamente de lo que intento mantener es no estar encasillado en ninguno de los dos, porque realmente no lo estoy. O sea, a mí si alguien me pregunta mi ideología, pues ni soy de izquierdas ni soy de derechas. Ambas ideologías me han defraudado absolutamente y no voy a apoyar ninguna. Yo soy historiador, yo hablo de historia y ahí me mantengo. Sí, te comprendo y te doy la razón 100%, porque a mí me pasa igual, ni creo ni en la derecha ni en la izquierda, porque tan malo es uno como el otro. Pero viendo yo el libro, ¿qué tú piensas de los hispanos aquí en Estados Unidos? ¿Qué tanto crees que ellos saben de la historia de España y si ve alguna luz de que el hispano se interese por saber más de España? No, no hay ninguna luz. Yo, sinceramente, es lo que llevo peleando mucho tiempo y es que no, desde la misma España hay un movimiento hispanista ahora que muy poquito a poco va creciendo. Eh, no se está, no se está teniendo conciencia de lo que pasa en América. Y en América, pues lamentablemente, ese movimiento hispanista si ya en España era pequeño, aquí es mucho más pequeño. Entonces somos cuatro gatos los que estamos defendiendo este tema. Lo mismo pasa con la lengua española, con el idioma español, y el problema es ese, que si somos triunfalistas, pues entonces no nos remangamos y nos ponemos a trabajar. Y lo que se necesita aquí es mucho trabajo para, primero, cambiar la narrativa, cambiar la opinión que los norteamericanos de todas las etnias, ya sean blancos o sean hispanos, cambiar la opinión que se tiene sobre la historia de España y sobre lo que pasó. Entonces, eso es un trabajo que va a ser absolutamente descomunal y que en este preciso momento no veo yo mucha gente que se esté poniendo las manos a la obra para poder cambiarlo. El hispano que llega
llega y se sumerge en un sistema educativo en el que precisamente lo que se trata es de borrar esta huella española. O sea, lo que yo puedo hacer, yo pongo un granito de arena con este libro, espero que sea eso, que sea al menos un granito de arena, y por eso lo estamos publicando en inglés, porque si no lo que haríamos sería estar muy orgullosos de nuestra hispanidad y publicarlo en español, pero nos iban, como tú bien dices, nos iban a leer 3 personas, ¿no? Entonces, Sí. lo que se está haciendo el esfuerzo es de defender la hispanidad en inglés. A ver si con eso conseguimos apretar un poquito, cambiar algunas perspectivas, pero mientras no se cambie cómo se está enseñando la historia de los Estados Unidos en los distritos escolares, pues no vamos a hacer nada. O sea, que en algún momento dado alguien ponga una estatua a Bernardo de Gálvez o que se intente poner, que además ya se ha cancelado, el nombre de Bernardo de Gálvez a un buque de la Navy, pues eso no es nada. Quiero que la gente lo entienda. Eso no es nada, porque mientras no cambiemos los libros de las escuelas y les enseñemos a los niños, en el momento en que más se adquiere el conocimiento, entre esos conocimientos se quedan grabados a hierro en la mente de la gente, luego va a ser muy difícil cambiarlos. Entonces, el momento de cambiarlo es en las escuelas. Tenemos los libros de texto de secundaria, de la high school, en los que se estudia, es el momento en el que se estudia un poco la historia del mundo y es un libro aproximadamente de unas 1000 páginas en las que España ocupa exactamente 5 páginas y son 5 páginas de leyenda negra. Entonces, así va a ser tremendamente difícil. Vamos, yo dando clases a mis estudiantes, pues cuando les hablas de la importancia que tuvo España como en la independencia de los Estados Unidos, muchos se te quedan pensando y dicen, este viejo está loco. Y dice, pues no eran los franceses los que hicieron todo esto. Pues no eran los franceses porque, y tal como lo explico yo en este libro, han sido precisamente los españoles y los franceses se han apropiado de un esfuerzo económico de España para ayudar a la independencia y se lo han apropiado como suyo. Francia durante estos años precisamente estaba en absoluta quiebra, en la ruina. Entonces todo el dinero para el mantenimiento de la revolución salió de España. Venían los barcos franceses, llegaban a Cuba, llegaban a Puerto Rico, llegaban a México, iban a España y de allí se llevaban todo y cuando llegaban a los Estados Unidos, a las 13 colonias, lo entregaban a los norteamericanos como si fuese francés. Entonces, todo eso se refleja en los libros de historia suyos y, claro, lo de España queda reducido a Hernán Cortés, la llegada de las enfermedades y el robo de los indios. Eso es todo lo que les enseñan en secundaria en los Estados Unidos. Hay que cambiarles el paso. Mientras no cambies eso, no vamos a hacer nada. Mi pregunta es la siguiente, si aquí en Estados Unidos hay más de 20 millones de hispanos, y creo que ahora habrá menos, porque si lo están sacando para Sí. afuera, pues eso pues va a traerle un bajón en la población hispana. Mi pregunta es la siguiente, ¿cree que el hispano en Estados Unidos no defiende su raíz hispánica? Porque si cuando le hablan de España ya ellos miran un poco incrédulo y como que no creen lo que uno le predica de la historia, entonces a veces yo pregunto, entonces, cómo se puede entender al hispano si no defiende su hispanidad? Y ellos no se sienten gringos 100%, aunque hayan nacido aquí, porque si te doy el ejemplo de los puertorriqueños que nacen aquí y que nunca han ido a Puerto Rico, cuando se hacen festivales hispanos aquí de Puerto Rico, ellos cantan las canciones de Puerto Rico y tú le preguntas, oye, ¿qué tú eres? Te dicen, yo soy puertorriqueño, aunque hayan nacido aquí. Entonces a veces yo pregunto, ¿y cómo se entiende eso si no defienden el hispanismo y no defienden sus raíces? ¿Crees tú que eso es una pérdida poco a poco de identidad? No, la pérdida es casi desde el primer momento. Me estás hablando de una, no etnia, pero bueno, de una procedencia como son los puertorriqueños que en muchos casos son muy favorables a España, ¿eh? Si te vas, por ejemplo, al tema mexicano, el tema mexicano es mucho peor.
¿no? Sí. O sea, vamos muy mal por ese camino, ¿no? Ahora mismo la leyenda negra en los Estados Unidos la defienden mucho más los hispanos que los propios norteamericanos. Esa es mi experiencia, al menos en Texas y en otras partes. Entonces, el norteamericano que sí ha viajado, que ha tenido la valentía de salir de su país, porque el dinero lo tienen dinero de sobra para viajar y para salir de su país, pero no quieren salir, no prefieren tener una televisión más grande o quién sabe qué, o una troca más grande, un camión más grande, pero no quieren viajar, lo que les vendría muy bien para conocer otras culturas y otras modos, abrir su mente, ¿no? Pues los que sí han viajado te reconocen claramente no solo la importancia de España antes y ahora, sino que tienen una visión mucho más amplia. Pero lo curioso en este país es que quien más culpa a España de todos los males de América son precisamente los hispanoamericanos. Sí, yo creo que tiene razón y eso sucede porque como no tiene interés y no se le ha inculcado en las escuelas, pues la historia de España. Por ejemplo, yo llegué aquí a Estados Unidos a los 16 años y cuando me retiré ahora fue que me dio por indagar sobre la historia de España y entre Puerto Rico y Estados Unidos. Y por eso fue que yo fui a España y estuve un mes allá porque me llamó la atención. Una cosa es yo hablar de España sin verla, y yo dije, voy a ir en persona para conocer y saber, francamente, mis raíces. Y yo creo que eso es lo que el hispano en Estados Unidos le hace falta, salir de Estados Unidos y buscar las raíces nuestras, ¿no? Así es. No, ahí, por ejemplo, mira, ahora se me viene a la mente, tenemos el caso de un personaje como es John Leguizamo, que no sé si era puertorriqueño, me parece, o no Creo sé que cuál es, sí. no sé cuál es el origen. John Leguizamo, por ejemplo, Sí. pues es un cáncer que tenemos en la hispanidad, porque ha sido tremendamente agresivo con la historia, con la herencia española, e incluso después de que le han advertido de que tiene su ADN es peninsular, o sea, de la España peninsular, mezclado con gente del lugar. O sea, es lo típico que tenemos en América, pues a pesar de eso, se hizo públicamente en un programa de televisión, pues a pesar de eso, él sigue despotricando y echando absoluta peste sobre España. Entonces es difícil es lo que yo te decía, cuando tú le cambias, cuando tú metes unas ideas de este tipo a gente muy joven en elementary school o en middle school, pues eso es imposible ya de cambiar para el resto de su vida. Es muy difícil que alguien acepte y diga, oye, pues me han estado mintiendo, me mintieron cuando fui niño y entonces mi historia realmente es otra. Y mientras, yo por eso incido tanto, mientras no cambiemos los libros de historia en las escuelas, va a ser muy difícil. Porque claro, esa gente llega a los veintitantos años, que es cuando más activista eres, ¿no? Cuando más permeable eres a ideologías. Durante esos primeros años hasta los 20, pues a lo mejor estás siendo influenciado, pero a partir de entre los 20 y los 30 es cuando uno más muestra su activismo, ¿no? Entonces, pues lo tenemos muy difícil porque ese activismo es el que está echando por tierra cualquier esfuerzo que hagas con respecto a pues escribir libros o a tratar de influenciar en la sociedad, en una sociedad que ya de entrada, estos muchachos, en cuanto llegan a la escuela, lo primero que les dan es una inmersión en inglés. Y además esto muchas veces parte de los propios padres que dicen, oiga, no, pues mi hijo no, mi hijo tiene que estar aprendiendo solamente inglés para que su inglés sea perfecto y no lo marginen en los puestos de trabajo, ¿no? Entonces, si ya de entrada no te explican la historia real de lo que sucedió y además te están cambiando el idioma, pues así es difícil que podamos conseguir que el hispanismo avance de alguna forma. Dice que el lingüista es Colombo puertorriqueño.
Sabe que cuando me tocaste el tema de los puertorriqueños, yo creo que tú tienes razón que de todos los países hispanos, aunque tú no lo creas, Puerto Rico se acerca un poco a España, porque si la línea aérea Iberia tiene creo que 12 vuelos semanales de Puerto Rico a España, yo creo que ningún país panamericano tiene esa cantidad de vuelos a España, ¿no? No, no, probablemente México. México sí tenga más conexión con España en cuanto a vuelos, nada más en cuanto a vuelos. Pero el tema de Puerto Rico les viene incluso de ADN, hay que conocer un poco la historia y entonces hay que saber que el ADN de Puerto Rico es muchísimo más español que el de cualquier otra parte de América, porque en el momento de la independencia de México, ya desde 1810, pero sobre todo desde 1821, gran parte de los españoles de la península ibérica, de los de España, tuvieron que salir de México porque los iban a matar. Entonces se fueron a refugiar a la isla de Puerto Rico. No se fueron a Cuba, ¿eh? Se fueron a Puerto Rico. Entonces tenemos Sí, una salida enorme de españoles que, para que se hagan la gente una idea, aquí a la localidad de San Antonio, en 1731 llegaron 56 inmigrantes de las Canarias. Y hoy en día, pues hay del orden de 10.000 descendientes de esos canarios emigrantes. Entonces, imagínate la fuerza que tuvieron casi 3.000 españoles de la península, de España, de Europa, llegando al pequeño Puerto Rico, porque comparativamente Puerto Rico es pequeño, es en comparación con lo que era la Nueva España. O sea, la herencia de ADN y cultural y de todo tipo que tiene Puerto Rico, pues está por las nubes totalmente. sí. Tengo aquí un comentario, José María Rubio. Me pongo en contacto contigo más luego para platicar, ¿no? Si quieres participar en mi programa más luego. Piolín Frías, Frías la tarde de Ávila. Ávila es un lugar que me encantó, fíjate. Yo dije, si voy a residir en España, voy a comprar un piso en Ávila porque me encantó Ávila, ¿sabes? Eh, Francamente, sí, pero yo he notado que la gente que viaja a España de los países hispanos es porque tiene familiares en España, mientras que el puertorriqueño, si va a España, casi muy poca gente sabe de los puertorriqueños porque no hay una población en España residente, porque todos viven aquí en Estados Unidos. Y a pesar de todo eso, pues hay 12 vuelos semanales hacia España, que es impresionante. Y yo creo que poco a poco el puertorriqueño, especialmente gente ya de edad, de generaciones pasadas que todavía están en Puerto Rico con vida, pues son los que están viajando a España, pero también creo que jóvenes se están interesando en saber más sobre España y es impresionante, sí. Hasta los políticos, aunque no lo creas, están yendo a España y quieren la nacionalidad española. Hasta gente que quieren que Puerto Rico sea un estado de Estados Unidos, quieren la nacionalidad española, si se la dan, y viajan a España y compran pisos. Y yo digo, ¿y eso por qué compran pisos si auspician que Puerto Rico sea un estado incorporado? Pero la verdad que es fascinante la manera del puertorriqueño. Ojalá que se pueda lograr que algún día podamos obtener la nacionalidad española nuevamente como la teníamos antes. Bueno, y con esta administración va a ser más difícil todavía. Con esta administración, fíjate, oí un comentario, no sé qué tan cierto porque no lo he podido comprobar. Me gustaría que si algún puertorriqueño me escucha, me dijera si estoy correcto o incorrecto, pero oí decir que en las escuelas públicas de Puerto Rico se piensa eliminar el idioma español, no dar clases de español. Y yo digo, pero ¿cómo es eso? Si no dan clases de español, pues no van a dar clases ni de historia de Puerto Rico ni nada, porque eh, no sé qué, yo oí un comentario así, no sé si es cierto, yo creo que es incierto, porque cara, ese sería el colmo, ¿verdad? Que en Puerto Rico quitaran el idioma español de las escuelas, pero me gustaría que alguien comentara sobre eso. Bueno, sería la política a seguir que está siguiendo este gobierno. Primero ha retirado los topónimos, ya no es el Golfo de Sí, México, ¿verdad? Ahora es el Golfo de América.
Después ha retirado el idioma español de las páginas oficiales del gobierno. Ha declarado el inglés como idioma oficial. El ataque tremendo que está haciendo contra el idioma español, pues no tiene precedentes. No tiene precedentes. Entonces, pues a mí no me extrañaría realmente que buscase la anglificación de Puerto Rico. Sí, usted que vive aquí en Texas, en Estados Unidos, eh, ¿qué usted cree que debía hacer España y los países hispanos? No sé, por acercarnos unos a otros, siendo que el futuro que yo veo, por lo que está sucediendo en la política aquí en Estados Unidos, se me hace que Hispanoamérica va a ser, van a tratar de dominarlo, someterlo. Eh, ¿No cree que España debe de buscar la manera, no sé, si políticamente o culturalmente o lo que sea, que los países hispanos puedan allegarse nuevamente a España y que no se recuesten tanto sobre el pasado? A veces yo digo, el pasado pasó, vivamos el presente. España no es lo que era en el pasado y mucha gente quiere crucificar a España queriendo a hacer ver que España del ayer es la misma de hoy, pero no es. Bueno, en en muchos lugares de aquí, de Estados Unidos, no voy a decir solo de Texas, pero como he viajado bastante por aquí, en muchos lugares aquí, cuando se reúnen la hispanidad, que hacen reuniones, ponen todas las banderas menos la de España. Entonces, ¿cómo vas a tener algo sin el autor? ¿No? Sí, O sea, ¿cómo sí. vas a vender mi libro sin mi nombre ahí? O cómo vas pues entonces no tienes el origen, ¿no? Si no tienes el origen, ¿qué quieres defender? Y esto es mucho, está pasando muy frecuentemente que no esté la bandera de España en reuniones de hispanidad, de hispanistas. Eso por un lado. Por otra parte, yo, como hemos dicho, como he dicho al principio, no me quiero meter mucho en política. España ahora mismo bastante tiene con permanecer unida. Es el gran problema que estamos experimentando desde los últimos 50 años, ¿no? Estamos ahora enfrentando la desmembración de España como país, de la España peninsular, del único país que se quedó con el nombre de España. Eso es lo que estamos Sí, enfrentando sí. ahora. Estamos tratando de que no haya independencias. Claro, cuando te pones, por ejemplo, sobre el mapa y entonces comparas la extensión de lo que es Cataluña, ¿verdad? En comparación con los Estados Unidos, pues Cataluña pues puede tener el tamaño de lo que es la ciudad de Dallas. Dallas y Fort Worth, poquito más, ¿no? O sea, lo que es el tamaño físico real en kilómetros cuadrados. Entonces, que ahora mismo a un estadounidense alguien pretenda decir, no, pues la zona de Dallas quiere la independencia de los Estados Unidos. Pues ese es el tamaño de la incongruencia, ¿no? Ya solo por tamaño. O sea, cuando el mundo está buscando quizá una forma de unirse, Europa está tratando de unirse ante las amenazas exteriores, resulta que hay pequeñas, y hay que asumirlo, pequeñas regiones de España que quieren la independencia. Pues eso es lo que estamos enfrentando ahora mismo. Mientras no haya una idea, o sea, una creencia de decir, no, tenemos que permanecer unidos en España, ¿cómo puedes vender la unión a Hispanoamérica? Pues es realmente difícil, ¿no? Entonces, pedirle a España que tenga esa responsabilidad, pues algunos españoles lo estamos intentando, y los que estamos fuera y hay gente de dentro, pues el rey precisamente a lo mejor sería un poco, si le permitiésemos hacer algo, porque es que se le ha capado tanto en sus funciones que ya el rey lo único que puede hacer es ser representativo y además tiene que seguir las órdenes del gobierno de a ver a dónde va a representarnos. Ni siquiera tiene la posibilidad de hacer eso. ¿Cómo le podemos pedir al rey que sea nuestro
nuestro adalid de la hispanidad y de la unión de los pueblos hispanos, pues es realmente difícil. O sea, estamos en un periodo parecido a lo mejor al de las independencias americanas, ¿no? Que se decía, bueno, pero es que ¿cómo España no nos ayuda a salir adelante en estos momentos difíciles? Decían algunos documentos, ¿verdad? Dice, bueno, pero es que en España quien gobierna es José Bonaparte. ¿Cómo quieres que te ayude? ¿No? Entonces, ahora mismo estamos igual que Hispanoamérica, gente en Hispanoamérica está diciendo eso, está diciendo, bueno, a ver si España es el faro que nos guía. No, España ahora mismo estamos, como se dice, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Porque ese es el problema que tenemos. Fíjate que leyendo yo las noticias hoy de los periódicos españoles, vi una noticia que me interesé y es que dice que la juventud española se está cambiando de partido con otros partidos porque ya no creen en el partido que está en el poder actualmente. ¿Crees tú que eso puede ayudar a España a tener un cambio diferente a como está ahora políticamente? Bueno, los que ya tenemos edad, ya hemos pasado por esto. Entonces, por definición, la gente joven, pues la gente joven quiere cambio. Entonces, ahora mismo lo que podíamos llamar progresismo, pues lleva bastante tiempo en el poder. O sea, el progresar ahora mismo, el progresar siempre ha sido implementar un cambio. Pero es que el supuesto progresismo está ahora en el poder, ¿no? De todas maneras, o sea, que el cambio sería irnos al conservadurismo. Ese sería el progreso ahora mismo, fíjate, las contradicciones que el mundo político está trayendo ahora mismo, que el progreso sería volver al conservadurismo. Pero de todas formas, mira, esto de la política, con más razón, es un péndulo. Entonces, cuanto más tires del péndulo hacia un lado, más fuerte se va a ir hacia el otro. Y lo que el mundo necesita ahora mismo es estabilidad. Siempre la ha necesitado. El mundo necesita estabilidad. Necesitas estabilidad para crecer, para tener trabajo, para tener casa, para tener dinero. Para todo necesitas estabilidad. Y ahora mismo, pues las fuerzas que deberían estar dando estabilidad, pues están al contrario, están intentando romper en beneficio propio todo lo que es lo que sea estabilidad. Entonces, ahora mismo no es un momento como para pensar o tener una idea, porque a los 5 minutos se te puede cambiar la idea. Entonces, ahora mismo creíamos que el Caribe era una zona un poco tranquila, ¿verdad? Y se nos meten en Venezuela y hacen lo que hicieron. Entonces, no, yo de momento no quiero expresar opiniones de ningún tipo porque no valen de nada. Un día se piensa en ir hacia el norte y otro día se piensa en ir hacia el sur. Entonces, vamos a hablar, si quieres, más del libro que meternos en Sí, política. sí, así es. Pero quería hacerte otra pregunta, siendo que últimamente pues he visto más personas hispanistas pues haciendo videos a favor del hispanismo y he visto pues un acercamiento más de peninsulares hacia los hispanos aquí en América por los videos que nosotros hacemos. Yo te haría la pregunta que le hice al cónsul de Puerto Rico, que yo le pregunté, que él me dijo que veía nuestros videos, no todo el tiempo, porque es una persona ocupada, pero que de vez en cuando veía nuestros videos. Yo le hice la pregunta si él creía que nosotros debíamos seguir predicando el hispanismo y el acercamiento hacia la madre patria, porque yo pensaba salirme de todo esto. Entonces, por eso yo le pedí la opinión a él, que él pensaba si yo debía seguir haciendo video o retirarme. Pues él me dijo que siguiera y que no me retirara porque eso era muy importante. ¿Cómo ves tú la participación de los hispanos que quieren que el hispanismo pues lo conozcan, especialmente yo aquí en Estados Unidos, la gente hispana que vive, que no me gustaría que perdieran sus raíces y viendo lo que está pasando con el hispano en Estados Unidos, los derechos que se le están violando?
Yo creo que la única salvación que tiene el hispano en Estados Unidos es aferrarse a sus raíces hispánicas y buscar la manera de acercarse a la madre patria. No sé cómo tú ves, pues, lo que yo creo respecto a esa opinión. Bueno, en ese caso yo comparto incluso contigo esto tiene mucho cansancio. Y, y como digo en el prólogo de este libro, a lo mejor es el último. Ja, Porque los que llevamos tiempo en primera línea defendiendo la hispanidad, pues estamos cansados. Y eso hay que ser consciente. Y estamos cansados, a lo mejor, básicamente yo estoy cansado por la incomprensión que tenemos, que recibimos de algunas gentes en España, que desde la comodidad del sillón en España y de su teclado, pues se dedican directamente a insultarte en redes sociales y todo se convierte en una opinión. Si dices blanco, pues entonces tú eres idiota porque yo digo que todo es negro y al contrario, ¿verdad? Entonces, bueno, lo de idiota es el insulto más suave que a lo mejor me han puesto en redes sociales. Entonces, esto castiga mucho y llega un momento en que dices, pues mira, me dedico a otra cosa y ya está. Aquí tenemos un problema, sobre todo en lo que yo estoy viendo en España, más que en América. Lo que estoy viendo en España, pues es que se ha convertido este hispanismo en como si fuese una discusión de fútbol. Entonces, uno es del Madrid, otro es del Barcelona, y entonces ya tienes que tomar una posición y tienes que encasillarte, y lo que no se está haciendo es defendiendo la hispanidad, ni uno ni otro. Entonces, la hispanidad se defiende, fíjense lo que les voy a decir, la hispanidad se defiende con conocimiento. Y si no tienes conocimiento, lo menos que te puede pasar es que algún malintencionado te manipule y te utilice para sus ideologías políticas. Entonces, mientras no saquemos lo que la gente necesita, hubo alguien que no recuerdo el por qué fue, pero me dijo, es que está usted acabando con nuestras esperanzas de que no fuimos tan malos. Y yo directamente lo que le dije, no, es que tú no deberías de tener esperanzas, lo que debes de tener es conocimiento, porque el conocimiento te dice que de verdad no fueron tan malos los españoles de la época, porque yo no estuve allí. Entonces, el asumir lo que pasó en la historia como si fuese algo que yo he hecho es el primer error. Luego, por otra parte, pues hay que tener la honestidad para reconocer que cuando alguien se equivoca, pues se equivoca y se corrige y no pasa nada. Entonces, con ese conocimiento es el momento en el que tú a lo mejor pues, puedes decir, oye, pues hay razones para estar orgullosos de nuestra historia y de nuestro pasado, pero necesitamos conocimiento. Si nos dedicamos únicamente a informarnos a través de los memes que salen en Twitter o los que salen en Facebook, pues esa es la manera más fácil que tienen de manipularnos. No leer, no investigar, no llegar hasta el fondo. Claro, estamos en un momento en el que la gente quiere conocimiento rápido. Venga, voy dando a las pantallas en mi teléfono hacia arriba y lo que me interesa lo leo y solo estamos enriqueciendo una parte de nuestro conocimiento, a lo mejor la peor. Entonces hay que leer todo, hay que ponerse, remangarse y decir, vamos a leer y vamos a ver quién tiene razón y lo que necesitamos es básicamente eso, necesitamos conocimiento. Lo necesitan sí. en España, lo necesitan en Hispanoamérica. Y volviendo a tu libro, cortas palabras, ¿cómo fue que España ayudó a que Estados Unidos se independizara? Hombre, con todo, exactamente con todo. Es que el primero, ni los Estados Unidos ni las 13 colonias tenían nada, porque no tenían nada, y ni Francia tenía nada. Entonces, Francia se lanzó a la piscina precisamente porque no tenía con qué, pero tenía el pacto de familia entre las dos coronas borbónicas y católicas que había entre España y Francia. Entonces, Francia no tenía las posibilidades, no tenía ni económicas, ni militares, ni de conocimiento. Y entonces se metió en la independencia de los Estados Unidos sabiendo que con ello iba a arrastrar a España por el pacto de familia, iba a arrastrar a España a esa guerra. Entonces, el rey español Carlos III en ese momento se dejó arrastrar a esa guerra. Igual no tenía otra opción,
porque los intentos que hizo al principio fue de no intervenir, de ser imparcial, pero claro, una vez que entras no sabes a dónde te va a llevar ni cuál va a ser el coste, ¿no? A veces estas cosas duran 2 meses y se acaba y el coste ha sido mínimo, y a veces duran 7 años, como duró la Revolución Americana, y el coste es inmenso. Entonces, como no se sabía, pues ahí entró España. España, la intención que tenía a lo mejor era sí restarle poder a Inglaterra y tener a un país como en ciernes, como eran los Estados Unidos, a favor de España. Pero por determinados personajes, entre ellos, como digo, pues John Jay fue el principal valedor de la traición a España, más que de que España les ayudase. Es que España fue traicionada justo pues antes del final de la Revolución, y incluso más que traicionada, pues fue estafada. Estamos hablando de una estafa que Francia cometió contra España, y luego la traición norteamericana. Todo esto queda plenamente reflejado. No es un libro de literatura, no son mis opiniones, son documentos que he ido sacando y que están en el libro. Lo digo porque con los prejuicios que hay hoy en día, seguro que habrá alguien diciendo, no, pues esto es que no sucedió así. Bueno, pues yo te estoy presentando documentos, no estoy dando mi opinión, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, una vez terminada la investigación, mi idea fue de titularlo como La Gran Estafa. Pero claro, el problema es que poner ese título en una portada pues puede ser terrible, y lo que se aconseja es la corrección política, y que tu editor, ¿no?, te viene y te dice, oye, pues realmente esto puede ser un suicidio editorial y entonces no podemos poner ese título. Pero realmente Sí. cuando uno termine de leer el libro, cuando uno termine de leer el libro Revolución, de lo que se dará cuenta es de la inmensa deuda que los Estados Unidos tienen con España, deuda moral, y sobre todo del tamaño de la estafa que le hicieron a la España. Me preguntan aquí, ¿se publicará su libro en español también y se podrá comprar en España? Sí, por supuesto. El libro va a salir en España para San Jordi, el 23 de abril. Para ese momento ya lo tendremos allí y estaré yo en España también presentándolo. Lo único que por motivos personales pues he decidido sacar primero la versión en inglés y presentarla aquí en los Estados Unidos. Entonces sí, claro, hombre, faltaría más que yo no publicase en Sí, español. El libro, de hecho, sí. pues como hispanohablante, se ha escrito en español y luego se ha traducido al inglés. O sea, no se ha hecho al revés, ¿no? Entonces, es evidente que sí, que con todo el Sí, cariño va a salir en España, sí, seguro. y es un libro muy interesante que yo creo que debe estar en todas las librerías y bibliotecas personal de cada persona. Segundo, que como tú explicas, aparte de tu opinión con relación a la historia, también tú presentas hechos y datos que, según he visto yo, hay otro libro con el mismo título, y por eso es que yo he dejado ahí que vean tu libro que he hecho por ti, y la caricatura, porque su libro es único. Si me dice que está presentando pues documentos que afirman lo que tu opinión, si hace alguna en el libro. Y yo creo que es muy interesante porque muy pocos saben que España contribuyó a la independencia de Estados Unidos. Yo no lo sabía. Luego que lo supe, pues lo hallé muy interesante, y más que vivo en el estado de la Florida, y ver que Estados Unidos no le paga a España por la Florida, ese es el colmo, ¿sabes? Sí. No, pero lo que más indigna, fíjate que yo cuando empecé este libro pensaba que no iba a aportar nada nuevo. Vamos a ver, el historiador es historiador cuando escribe sobre historia, lo primero. Si no escribes sobre historia, pues eres básicamente divulgador, ¿no? Entonces, escribir sobre historia es que escribas libro, pero no solo que escribas un libro, porque si lo que estás haciendo es haciendo un absoluto refrito de lo que ya hay, no estás aportando nada nuevo,
pues entonces en mi modo de ver tampoco eres historiador, únicamente eres pues un divulgador más. Y yo pensaba que en este libro, porque este libro me lo encargaron, vamos a hacer algo para los 250 años de la Revolución. Pues era como para mí, pues no sé qué voy a poder aportar, sinceramente, ¿no? Pero claro, cuando me lancé a la piscina, de la manera en que yo trabajo, pues es lo que te digo, confrontar los documentos que existen en las cuatro fuentes principales, cosa que hasta ahora no se ha hecho porque lo que se escribe en los Estados Unidos, ellos lo dicen realmente, nosotros no queremos leer los documentos en español, pues no sé entonces cómo vas a poder escribir, porque el 99% de los documentos sobre esta época están en español. O sea, esa es la primera. Pero me he encontrado con el mismo problema en España, y es que en España hay muchísima gente que dice, no, yo no quiero leer en inglés, esos mentirosos no van a decir nada bueno de nosotros. Bueno, pues eso es un prejuicio que te evita llegar a unas conclusiones brutales, es la única manera de reconocer esto, lo que yo he ido encontrando, de la confrontación de los documentos ingleses, los norteamericanos, los franceses y los españoles. Cuando confrontas los cuatro, entonces es cuando te haces una composición de lugar de realmente lo que pasó aquí. Si no, únicamente estás contando una versión de esto. Entonces, lo que se ha hecho hasta ahora, ese libro de Revolución que tú bien dices, no es lo mismo. Lo que se está intentando ahora, pues es eso. Bueno, aprovechando que viene la efemérides, vamos a contar lo mismo que ya sabíamos, ¿no? Y entonces te hacen un refrito y te cuentan lo que ya se sabe. Pero es que cuando yo iba escribiendo este libro, cuando terminé la investigación, la sensación, el cabreo que yo tenía encima, primero porque incluso a los que sí sabíamos que España había sido fundamental en la historia de los Estados Unidos, vimos que he visto que nos han engañado en gran medida, ¿no? Con ese tema del políticamente correcto, se está contando una versión de los hechos que es muy, muy soft, muy suave, ¿no? Sí. No hay que ofender a la primera potencia del mundo. Bueno, pero si es que si alguien se ofende con la verdad es problema suyo, no es problema nuestro. Vamos a sacar la verdad y que ya cada uno apechugue con lo que sea. Y luego, segundo, porque el cabreo, sobre todo fundamental, ha sido porque he encontrado documentos que no... Y he ido enlazando las piezas del puzzle de una forma en la que esto ha sido, como te digo, una gran estafa. A consecuencia de esto se perdió el Imperio Español, a consecuencia de la ayuda a los Estados Unidos, se perdió y los que precisamente nos quitaron la inmensa mayoría del Imperio Español, los que nos quitaron fueron precisamente los que deberían, los norteamericanos, que deberían estar tremendamente agradecidos por la generosidad española y, sin embargo, pues están echando mierda encima y con la leyenda negra. O sea, es de tal injusticia la manera en la que están. No te digo ya, no que sea injusto el que, por ejemplo, nos quitasen la Florida. Eso, por supuesto, era injusto. Pero la injusticia mayor es que hoy en día, en lugar de estar agradecidos, nos estén recriminando acciones, mentiras del pasado, porque son mentiras. Entonces van a encontrar el que llegue a la última página del libro, va a encontrar muchas sorpresas. Sí. ¿Cómo podemos adquirir su libro? Aquí en América. Este libro está en Amazon. Es la única forma de conseguirlo en Estados Unidos y en España ahora mismo, la versión en inglés. La versión en español, que saldrá en abril, va a ser con la editorial EDAF, una editorial de Madrid, que va a sacar el libro en todas partes en España. Pues sí, también se podrá adquirir en Amazon, pero se va a adquirir en todas las grandes librerías y en las pequeñas librerías en España. La diferencia que hay es que en Estados Unidos mayoritariamente la gente compra en Amazon, sobre todo los libros. Y eso no sucede en España. En España es al contrario. La gente va a la librería a comprar el libro. De ahí la diferencia. Entonces, de momento lo van a tener en Amazon, la versión en inglés, y solo la van a tener en Amazon, la versión en inglés, en el futuro. Aunque salga la versión en español, solo se va a poder encontrar la de inglés en Amazon. No va a estar en librerías. Sí. Entonces, pues con ese título se meten, y mi nombre sobre todo,
se meten en Amazon y ya les sale directamente. ¿Para qué darle la conexión aquí si Amazon ya te lo busca? Sí, pero es bueno mencionar tu nombre para que así cuando entra a Amazon vaya directamente a tu libro. Como dije anteriormente, hay uno o dos libros que pretenden hablar sobre la historia de España, pero como tú lo explicas mejor en tu libro con hechos y datos, pues yo creo que tu libro pues merece que el público tome su nombre, vea la caricatura del libro y entre a Amazon y lo adquiera. Y ya que te conocen por video y ya tú has explicado pues de qué se trata el libro, ya la gente sabe tu opinión y en conclusión, quiero de mi parte darte las gracias de haber participado en este video y yo espero que no sea la última vez, sino que cada vez que tenga un libro y quiera promocionarlo y que el público aquí en los Estados Unidos, los hispanos, se interesen en adquirir buenos libros y especialmente cuando lo hacen ustedes, los españoles que tienen conocimiento de la historia de España y de Hispanoamérica, pues qué mejor legado le pueden dejar al mundo hispano aquí en Estados Unidos. Pues muchísimas gracias, Baudilio. La verdad es que ha sido un honor el que me tuvieses aquí. Ya nos conocíamos desde hace cuánto, desde hace un par de años a lo mejor. La primera Sí, vez que estuve en un programa tuyo y con mucho cariño para Puerto Rico. Siempre lo he defendido mucho porque precisamente por los motivos históricos que te he contado antes, es un rinconcito de España y con mucho cariño para ellos, pues participando en tu programa. Y sí, les recomiendo que miren, yo hasta les ofrezco, si no tienen dinero para comprar el libro, pídanlo en la biblioteca pública. Fíjense hasta qué punto estoy seguro de que luego me van a comprar el libro, porque lo van a ver de una forma que van a decir, yo necesito este libro, porque este libro con honestidad me está explicando lo que realmente pasó en la Revolución Americana. bueno, aquí me dicen traiga más veces a Jorge Luis. Bueno, cuando tú quieras venir y platicar un poco sobre historia de España o de Hispanoamérica, está bienvenido. Sabe que tengo una radioemisora donde hay personas que tienen programas hablando de la hispanidad y profesores como el de Quito, Ecuador, que tengo un profesor que tiene un programa 3 veces a la semana y pues me ha encantado mucho porque he aprendido bastante de historia de Hispanoamérica y es bueno que, especialmente el hispano de Estados Unidos aquí, que está enfocado en el diario vivir, trabajar y escuchar noticias en contra del hispano todo el tiempo y a veces uno dice, caray, yo tengo que refugiarme en mi historia. Buscar mi pasado, que eso viene siendo como un escudo que uno adquiere para contrarrestar lo que se habla en contra de España y en contra de nosotros los hispanos. Es como usted dice, hay que conocer la historia, hay que estudiar la historia para nosotros poder defendernos, porque si no sabemos lo que defendemos, estamos muy, muy mal. Así es, así es. Ahí vamos a seguir en la lucha un poquito más. Yo ahora mismo, como tú decías, pues estoy en la duda de si seguir o no seguir, porque esto realmente la gente no se da cuenta de lo sacrificado que es esto y que luego por algunos yihadistas, fundamentalistas, te entren en redes sociales y cuando deberían estar apoyándote, lo único que hacen es insultarte, pues cansa mucho y ahí lo dejo. No sé si seguiré ahora mismo, pero bueno, al menos este año voy a estar con la promoción del libro y presentando los libros allí donde me pidan y pues quién sabe si será mi último legado con la hispanidad o seguiremos en la lucha. Ya veremos. Parece que aquí una persona ya lo adquirió, dice, buenas a todos, gran libro, el de José Luis, lo disfruté mucho, saludos desde Alicante. Pues yo, según veo que hay grupos que entran allá a España y viendo que España le ha ofrecido el territorio para
que no sean, creo yo, perseguidos del lugar que vienen. Eh, Veo que traen y que quieren imponer la manera de ellos allá en España y yo veo eso muy fuera de contexto y yo vi un video de cómo esta gente que va a España quieren que España siga las costumbres de ellos cuando es al revés, ellos tienen que someterse a las costumbres de España y yo creo que tenemos que seguir pues los que escriben libros defendiendo España y el hispanismo y te recomiendo que siga adelante porque nosotros los hispanos que confiamos y que amamos España, amamos el hispanismo, pues necesitamos gente como usted que hagan libros así para así nosotros pues conocer más sobre la historia y creo que, no sé, le recomiendo que siga adelante. Yo he tenido a veces que deseo de retirarme, no me retiro porque cuando veo los comentarios de gente que me dicen sigue adelante, estoy viendo tus videos y a pesar que mucha gente me critica, pero a veces cuando dos o tres personas aprecian lo que tú estás haciendo, eso como que le levanta el ánimo a uno de seguir adelante. Bueno, ya veremos, no prometo nada. Bueno, gracias y pasa feliz domingo y hasta la próxima. Igualmente, un saludo a todos. Te saludo y cuídate.